Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Romanos. El objetivo de hoy, le dije a Joa, vamos a terminar Romanos 1. Sé que faltan muchos versículos, pero si nos damos cuenta, viene lo que es Romanos 1 del 24 al 32, viene como reafirmando cosas que ya vimos en los versículos anteriores y haciendo un pequeño resumen de todo, reafirmando y reafirmando cosas. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 18 hasta el 32, todos esos textos, eh, traté de hacerlo en 2 diapositivas que se las voy a presentar ahorita. Está resumiendo prácticamente los 10 mandamientos ahí, si ustedes lo notan. Están resumiendo los 10 mandamientos ahí en todo el diálogo que va teniendo Pablo a los romanos. Así que voy a compartirles la presentación para que la podamos entonces entre todos visualizar. Listo, entonces, la vez pasada alcanzamos a llegar hasta el 24, sí. Aquí está presentado no solamente el capítulo 24, el versículo 24, sino están casi todos. Está aquí hasta el versículo 28, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ya habíamos analizado un poquito esto la vez pasada, y es que aparece la palabra cambiaron y aparece la palabra también Dios los entregó, y aparecen 2 veces y 3 veces cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces vamos a primero a ver cambiaron, ¿sí? El versículo 23 de Romanos empieza diciendo eso, que cambiaron la gloria de Dios, ahí puse en el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres y hasta de animales, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, aquí están los mandamientos 1 y 2, ¿sí? Reflejados acá. Recordemos los 10 mandamientos. Entonces, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y segundo, no te harás imágenes. Aquí prácticamente está diciendo, cambiaron, ¿sí? La gloria de Dios por imágenes de hombres y hasta de animales. Tuvieron otros dioses y la cambiaron por imágenes, hicieron ídolos a esas cosas. Y ahora en el versículo 25, que es en el que empezamos hoy, nuevamente reafirma la idea, ¿sí? Dice, cambiaron la verdad de Dios, o sea, nuevamente que cambiaron la verdad de Dios. Y vemos aquí que no solamente está el primer mandamiento, el segundo, sino que ahora reafirma el tercer y cuarto mandamiento. Y pues diríamos, ¿dónde? Pero dice ahí, diciendo mentiras, ¿sí? Y adoración sirviendo a criaturas antes que al Creador. ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Quién me recuerda qué dice el tercer mandamiento? ¿Sí recuerdan? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok, entonces tomar el nombre de Dios en vano, sí, es jugar con el nombre de Dios, y dice acá, cambiar la verdad de Dios por mentira, ¿sí? Jugar con la mentira, ¿sí? Diciendo cosas mentirosas acerca de Dios. Ese cambio que se ve allí en el versículo 25, entonces dice, cambiaron la verdad de Dios por mentiras y adoraron y sirvieron criaturas antes que al Creador, ¿sí? Entonces nuevamente está reafirmando lo que dijo el versículo 23 de la adoración a los ídolos, pero hay una cosa muy importante aquí que está reafirmado no solamente en este versículo, sino en los versículos anteriores. Recordemos que una de las maneras de ver a Dios es la naturaleza, ¿sí? Y qué más bonito que recordar que Dios es el creador, ¿sí? Y por eso allí dice, antes que al creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Tener a Dios como el creador es una de las cosas más importantes que alrededor de la Biblia nos dice desde principio a fin. Y por eso allí yo subrayé la palabra creador, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que siempre, y de hecho David en sus salmos habla mucho del creador, ¿sí? Demasiado del creador, y muchos salmos son enfocados en la creación de Dios y alabando a Dios como creador. Así que vamos a ir al primer texto, alguien que me lo lea, Génesis 2:3. ¿Y por qué es esto bien importante, el creador? Vamos a Génesis 2:3. Alguien que me lo ayude a leer.
Listo, dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, aquí nos damos cuenta, gracias, Joa, que este es el día número 7 de la creación y en este momento ese día se vuelve memorable para la creación porque es el día en el cual termina la creación y es el cual en el día no solamente dice Dios terminé y ya pasó, sino que adicional a eso, Dios bendijo el día séptimo, dijo aquí, dice bendijo el día séptimo y lo santificó, o sea, ya aprendí, ya estudiamos alrededor de todo este estudio lo que significa ser un poco no, profundizamos acerca de la palabra santo. ¿Qué significa ser santo? ¿Sí? Entonces, ese apartado, ¿sí? Apartó ese día como un día especial porque era el sello de la creación, o sea, el fin de la creación, era la visualización, cuando yo me recreo en lo que hice, ¿sí? Cuando un pintor termina la pintura, el pintor llega y mira y se queda observando la pintura y dedica unos minutos a contemplar lo que hizo. En este día, dice acá, Dios lo bendijo y lo santificó porque en él reposó y cuando analizamos un poco más, no vamos a analizar el texto, pero nos damos cuenta que no es que descansó, sino que se deleitó, ¿sí? En todo lo que había hecho en la creación. Y este día séptimo, entonces él se deleitó de todo lo que había hecho porque en 7 días hizo Dios los cielos y la tierra. Entonces no, vemos que algo muy importante que hemos olvidado nosotros es olvidar a Dios como el creador. Y por eso en el versículo 25 de Romanos 1 habla mucho del creador y se habla de la creación, de la importancia de la creación. Puse allí yo el cuarto mandamiento porque el cuarto mandamiento también es un mandamiento que nos recuerda la creación y está allí enfocado en Éxodo 20, 11 y 12, cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, esto era lo que figuraba en los 10 mandamientos, a Dios como el creador. Este mandamiento nos recuerda a Dios como el creador. Así que alguien que me lo ayude a leer, Éxodo 20, 11 y 12. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas gracias, Jordi. Entonces vemos allí que en este texto, puse allí Éxodo 11 y 12 y no es 10 y 11, ¿sí? El 12 es el quinto mandamiento. Entonces, desde el versículo 10, ¿sí? El versículo 11 que leyó Jordi es el que es claro, dice, ¿por qué este mandamiento? ¿Y por qué se da? No porque Dios quiso, sino ¿por qué? Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene y reposó en el séptimo día. Por eso se hace importante el día séptimo. Por eso es importante. Y tristemente nosotros hemos olvidado, y el mundo ha olvidado a Dios como el creador, ¿sí? Se ha olvidado a Dios como el creador y se tiene, a veces se recuerdan otras cosas, pero no recordamos que Dios es el creador. Afortunadamente, sí, se han cambiado muchas cosas en la actualidad, pero una de las cosas que no ha cambiado es que la semana siga siendo de 7 días, ¿sí? Y ustedes, creo que alguna vez lo habíamos hablado, pero se dan cuenta que todo tiene una razón de ser, ¿sí? El mes tiene razón de ser con la luna, con el giro de la Tierra, ¿sí? De alrededor de y la luna, ¿sí? Los cambios, que más o menos son 28 a 30 días. El año tiene relación con la traslación y la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el día, pues, de un giro de la Tierra, ¿sí? Pero la semana no tiene razón de ser, ¿sí? La semana no tiene razón de ser porque, pues, ustedes dicen, en 7 días, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, digamos, en los astros, ni que el Sol no pasa como nada extraño. Lo único la única razón por la cual encontramos que la semana es de 7 días es porque Dios, la creación se hizo en 7 días. Y por eso un día a la semana Dios pidió, dice, acuérdense de este día, háganlo santo, así como yo desde la creación lo hice santo. En este cuarto mandamiento se está diciendo, acuérdense del creador, ¿sí?
Entonces, cuando el versículo 25 nos dice, adoraron a todo antes que al Creador, es porque hemos olvidado a Dios como el Creador. Y este último texto que aparece ahí de Apocalipsis 14:1, lo puse ahí porque estamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se está nombrando a Dios como el Creador. Apocalipsis 14:7, que es el mensaje del primer ángel. Así que alguien que me lo lea, Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Entonces nos damos cuenta nuevamente que se está adorando a quién. Dice al que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Nos está recordando nuevamente la creación, ¿sí? Por eso les decía, David recordó mucho la creación. Y alrededor de la Biblia vimos en Romanos que también lo que les decía ahorita en el versículo 19 hablaba acerca de eso, de la naturaleza. La naturaleza nos habla, la creación nos habla. Todos ven la creación y sin embargo a veces somos sordos a lo que Dios ha hecho en 7 días. Por eso la importancia, ¿sí? de adorar a Dios como el creador. Y por eso el cuarto mandamiento nos recuerda a Dios como el creador. De hecho, Dios da razones por lo cual debemos santificar el sábado, ¿sí? De hecho, da razones ahí. ¿Por qué el día séptimo es santo? ¿Por qué? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así como el quinto mandamiento tiene una promesa, este mandamiento tiene una razón de ser. No es porque simplemente lo hice, sino que por una razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el sábado lo declaró santo. Perfecto, no sé si tienen algo que agregar aquí en este versículo 25 de Romanos 1, para entonces analizar la otra parte de lo que sigue aquí de Dios lo entregó. ¿Listo? No sé si tienen algo que agregar. ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, cambiaron la gloria de Dios, la verdad de Dios, y si ustedes se dan cuenta, prácticamente en este cambio que se hizo es la adoración a Dios. Por eso la ley se resume en dos, adorar a Dios y adorar al prójimo, ¿sí? Entonces, en esta primera sección se habla mucho de la adoración a Dios, ¿sí? De la adoración a Dios. Y vamos a ver en la segunda parte se habla mucho de la adoración al prójimo, pero vuelve y repite y reafirma la adoración a Dios, pero habla más de la adoración al prójimo, digamos, en los siguientes textos, sin dejar de un lado la adoración a Dios, ¿sí? El versículo 24 que estudiamos la semana pasada decía que Dios los entregó y analizamos, pues no es que Dios los entregue o nos entregue de esa manera, sino que por nuestros actos o por nuestras actitudes, Dios como que simplemente, Dios no fuerza a que nosotros actuemos de cierta manera, sino que simplemente se hace a un lado y pues las consecuencias que vienen por la desobediencia van a ser consecuencias tristes de acuerdo a esto. En el versículo... Disculpa, Sí. Eli, perdón. Fabián había levantado su manito. Fabián, ¿quieres decir algo? Sí, perdón. No te preocupes. De lo que está hablando Eliseo, hay una parte pues que me parece importante mencionar cuando hablan tiene que ver mucho con la creación y con la adoración a las imágenes. En el relato de la creación se habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La palabra que se usa para imagen cuando crea al hombre es la misma palabra para estatua. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando habla que la gente hace estatuas y se arrodilla a ellas. En Génesis 1, el relato dice que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿sí? Entonces, el punto del que quiero llegar es, Dios ya había creado a alguien a su imagen, que es el hombre. Entonces el hombre no necesitaba hacer imágenes de otras cosas o imágenes de Dios porque él ya lo era, ¿sí? Porque Dios lo había creado a su imagen, ¿sí? Y pues a mí me parece importantísimo
porque cuando uno olvida que uno fue creado, que uno es imagen de Dios, uno empieza a rebajarse a otras cosas para como satisfacer esa identidad que pierde, ¿sí? Cuando uno pierde esa identidad de que fue hecho a la imagen de Dios, uno trata de compensarla con algo más. Y pues normalmente ese algo más a veces no es muy bueno, ¿sí? Entonces, a mí me parece interesante que sea esa misma, que la palabra que se use para hablar de que somos imagen de Dios es la misma que se usa para las imágenes que la gente adoraba. Gracias, Fabián, por ese aporte de las imágenes. Y aquí está diciendo, y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres y hasta de animales, ¿sí? O sea, lo único que debemos en este caso adorar es a Dios, ¿sí? Cualquier imagen adicional, dice el segundo mandamiento, puede ser hasta de la naturaleza, de algo muy lindo, ¿sí? Del mismo Dios, pero está diciendo ahí, adoraron a la creación antes que al creador, ¿sí? Entonces, ahí va el tema, ¿sí? No en adorar la creación, sino al creador, al autor de eso tan lindo que tenemos allí, cuando vemos unas flores, los animales, o sea, no nos podemos volver ídolos de eso, sino del creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Qué importancia esto de adorar al creador. Muchas gracias, Fabián. Entonces estamos allí mirando el versículo 24 ahora, que comienza con Dios los entregó, ¿sí? Por eso Dios los entregó. Y el versículo 24 dice que a la inmundicia. ¿Por qué? Dice, por la concupiscencia deshonraron sus cuerpos. Aquí está hablando de la parte de, yo puse ahí el número 7 porque el mandamiento número 7 nos habla del adulterio, ¿sí? Adulterar como lo corriente, lo básico, lo que hizo Dios desde un principio, el propósito que Dios hizo, se adulteró, ¿sí? Deshonrando nuestros cuerpos, adulterando lo que está, no cometerás adulterio, dice el séptimo mandamiento. Y el versículo 26 y 27, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, nuevamente nos reafirma esa idea que viene desde atrás y ahora nos da razones también de cómo podemos deshonrar nuestros cuerpos, ¿sí? Y dice el versículo 26, por eso Dios los entregó, o sea, los entregó a pasiones vergonzosas, que quiere decir casi lo mismo que está arriba. Arriba dice a la inmundicia y aquí dice a pasiones vergonzosas, haciendo como un paralelo en que ambas cosas son prácticamente las mismas. Dice, aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, eso fue lo natural, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el merecido pago de su extravío. Nos damos cuenta que tanto está hablando de las mujeres y está hablando de los hombres también. Dice, invirtieron las relaciones naturales, y da un poquito más en el versículo 27. ¿Qué tipo de relaciones? Dice, hombres con hombres, cambiando ¿qué? Cambiando el sentido natural y deseando malas cosas los unos con otros, cometiendo infamias entre personas del mismo sexo, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Y aquí nuevamente nos recuerda la creación. Dios creó, dice, al hombre y a la mujer, y eso es lo natural. Y aquí dice el pueblo, ¿sí? Y esta carta a Romanos está diciendo, algunos hombres, Dios los entregó a esto porque simplemente no quisieron. Y no es que Dios los mandó, ¿sí? Sino que de acuerdo a sus tendencias pecaminosas, y por la concupiscencia, como dice el versículo 24, por su deseo en su corazón, fue metidos, ¿sí? En cosas que no era lo natural que Dios desde un comienzo había creado. Cambiaron el flujo natural de la creación, cambiaron el propósito de Dios para la familia, cambiaron eso que Dios había creado para decir, fructifíquese y multiplíquese, algo que no puede ser hombre con hombre ni mujer con mujer, ¿sí? Y este es un texto pues bastante claro en ese aspecto. Y es bastante claro en así como Dios nos pide que no adoremos a la creación, sino al creador, ¿sí? Que Pablo lo dice muy bien. También debemos tener en cuenta aquí
Dios aborrece al pecado, pero en ningún momento aborrece al pecador. Sí, Él lo ama porque quiere que él se arrepienta, pero definitivamente si el pecador no quiere, dice, Él lo dejó, ¿sí? Lo dejó a su libre albedrío y pues ya no puede hacer nada. Si Dios no te obliga, Él deja que las cosas vayan de acuerdo a lo que tú deseas. Obviamente, pues esas decisiones que cada uno de nosotros tomamos tiene consecuencias. Y tanto el versículo 24 como el 26 y 27 nos habla mucho de ese adulterio a las cosas naturales, al sentido natural, nos habla ahí de lo que Dios quiso, hombre con mujer. Por eso este texto es bastante claro en referirse a ese tema. No sé si tienen algo que agregar en esta noche aquí respecto a esos dos versículos, el 26 y 27, que nos refuerza esa idea de cambiar el propósito natural de la relación hombre-mujer, que fue la que Dios hizo desde el principio de la creación. Claro que sí. Bueno, así como tú lo venías diciendo, Eliseo, el tema pues de cómo el mismo Pablo trata de describir la transgresión de lo que es el amor que Dios dejó desde el principio en su creación, en sus mandamientos. Y considero que ahorita Dios los entregó a la inmundicia, versículo 24, a pasiones vergonzosas, también ese entre paréntesis que está el 7, que Eliseo lo dijo desde el principio, que son como los mandamientos de Dios, también le incluiría el 9, porque pues el 9, el décimo, también es no codiciar. Entonces ellos empezaron como que a codiciar profundamente, entendiendo que estaban ya con una mente corrompida. Y yo creo que ahí estamos nosotros analizando como lo hemos podido hacer, pero seguramente ellos estaban en contra de Dios con todos, yo diría que todos los mandamientos, pero obviamente ahí lo vamos a describir cuando sigamos estudiando Romanos, solo que es como impactante ver que cuando la mente del ser humano se aparta de Dios, llega a ser todo lo contrario, que es el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué pasará todo esto? Solo mi humilde opinión de lo que he podido estudiar, y es que cuando Dios crea al ser humano, volviendo al Génesis, nos crea a su imagen. Es decir, el objetivo de Dios cuando nos ven como seres humanos, y de hecho Pablo también lo dice, que nosotros somos un espectáculo al cosmos, al mundo, es decir, nosotros estamos siendo observados por diferentes planetas, por diferentes criaturas, creaciones de Dios, que están tratando de ver en el ser humano la imagen de Dios, y el diablo por otra parte quiere dañar todo para que se vea la imagen de él. Y por eso es que yo creo que nosotros hoy estamos estudiando este tema y estamos viendo tanta maldad que no solo ahorita está, desde el pasado, porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por estos pecados. Estamos llegando al colmo de la ira de Dios, y pues esto me hace pensar que los que estamos aquí hoy reunidos y muchos siervos de Dios, el anhelo de Dios es que nosotros podamos reflejar el carácter de Él, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y el diablo tratará, pase lo que pase, de desvirtuar el carácter de Dios, y la única forma de hacerlo es la única forma que Dios también tiene, es a través de sus hijos. Entonces, pues ahí estamos nosotros para conocer a Dios, para darlo a conocer y arrebatar al diablo de las vidas de muchos seres que van a ser transformados. Entonces, yo creo que eso era lo que quería agregar. Gracias, Jordi. Y efectivamente el carácter de Dios se ve reflejado en sus mandamientos. Dios no nos pide algo solamente por pedirlo o porque es caprichoso, sino porque tiene un propósito, y es que nosotros podamos reflejar el carácter de Él. Por eso Jesús vino aquí, dice aquí Mateo, en Mateo 5, dice, yo no vine aquí a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? A mostrar cómo se vivía como realmente nosotros deberíamos vivir, ¿sí? Reflejando lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, que es su carácter, como lo dijo Jordi.
Y cada cosa que Dios nos pide, cada cosa que Dios quiere que nosotros hagamos, es lo que refleja ese carácter de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que Dios me pide y qué es lo que yo tengo que hacer para poder reflejar su carácter, ¿sí? Entonces, aquí Pablo, definitivamente, desde el versículo 18, ustedes ven todo esto, o sea, él está diciendo y está siendo muy enfático en muchos pecados textuales, ¿sí? Está definiendo pecado por pecado, ¿sí? Está definiendo esto es malo, esto por esto, pero también vemos desde el comienzo que él dice que Dios se ha mostrado a estas personas de muchas maneras, ¿sí? Por medio de la naturaleza, por medio de las cosas que se han visto, por medio de su misericordia. Ellos han visto a Dios, pero simplemente no lo quieren escuchar, ¿sí? No quieren obedecer sus mandamientos, no quieren hacer absolutamente nada de lo que Él les pida, sino solamente lo que, como decía Jordi, lo que yo quiero, ¿sí? Como la codicia de hacer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, efectivamente, Jordi decía aquí, también podíamos meter el mandamiento número 10, claro que sí. Y es que ustedes, si se ponen a leer todo esto, y pues les pongo ahí la tarea para que lean todo esta parte final de Romanos, van a encontrar que muchas de esas cosas se van a ver atadas a los mandamientos, a uno o dos mandamientos y hasta más, ¿sí? Todo eso que vamos a ver ahorita en lo que sigue aquí adelante, ¿sí? Porque la terminación de Romanos 1 es clara, el versículo 32 que termina es claro, haciéndonos entender que definitivamente esto está aquí recordándonos, es la ley de Dios, no hay otra cosa, por eso ahí puse yo los mandamientos en Romanos. Estos textos nos hablan de los mandamientos, no hay otra manera de definir estos textos que finalizan Romanos 1. Versículo 28, vamos al versículo 28. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada, nuevamente los entregó, ¿sí? Nuevamente se menciona eso, los entregó aquí a una mente depravada, ¿sí? Para hacer lo que no conviene. Entonces, miremos, Dios les entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y mente depravada. Entonces, cada vez que no obedecemos, somos inmundos, nos entregamos a pasiones vergonzosas y nuestra mente se deprava. O sea, son tres cosas que son sinónimos entre sí, ¿sí? Todos son sinónimos. Todo eso que me lleva a la desobediencia me lleva a eso, a que nosotros nos vayamos a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente depravada. Y al final del texto 28 dice, para hacer lo que no conviene, ¿sí? Y vamos a ver más adelante en los versículos que Pablo ahora dice hacer lo que no conviene y empieza a describir una a una cosas que no convienen. Hacer lo que no conviene. Y en el versículo 29, 30, 31 define muchas cosas que no convienen. Y aquí la tengo yo en la siguiente diapositiva. Hacer lo que no conviene, ¿sí? El versículo 29, ¿sí? Y si ustedes ven, mire, ahí yo coloqué ciertos numeritos estratégicos, ¿sí? Ya vimos que estaban los mandamientos así a grandes rasgos, el 1, el 2, el 3, el 4, que es el amor a Dios, y el amor al prójimo reflejado en el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10º mandamiento. El quinto habla acerca de honrar a padre y madre, y aquí efectivamente en el versículo 30 nos habla de eso. Y ahí ustedes ven el versículo, dice, desobedientes a los padres, ¿sí? Otra vez una definición de la infracción de un mandamiento. El sexto mandamiento que nos habla de no matar está en el versículo 29, dice el homicidio. Allí está hablando del homicidio. El séptimo mandamiento, ya lo vimos que está, pero aquí también en el versículo 29 dice fornicación. El octavo mandamiento, ¿sí? Que es como hablar mentiras, el engaño, ahí está, octavo mandamiento. El noveno mandamiento, ¿qué dice el noveno mandamiento? No tiras falso testimonio contra tu Falso prójimo. testimonio, entonces hay invención del mal, ahí está el 9 en el versículo 30 y 31, ahí que yo lo coloqué, ¿sí? Y el 10, pues que es ahí está en versículo 29, la avaricia, que también ahorita Jordi nos hacía ver que también lo podríamos ver nombrado allí entre
entre hacer lo que a mí me conviene o lo que yo quiero y no lo que Dios me está pidiendo. Entonces miren toda esta cantidad de males que desde el versículo 29 hasta el versículo 31 me está hablando Pablo. Me está repitiendo los mandamientos prácticamente en estos textos, ¿sí? Y entonces vamos a leerlos, ahí están escritos y ahí yo los coloqué, ¿sí? Llegaron a estar atestados de toda injusticia, ¿sí? Injusticia, son injustos. Fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Dice, todo esto no conviene. Y es lo que viene hablando Pablo, todo esto no conviene y por eso dice el versículo 28, a una mente depravada para hacer lo que no conviene como estas cosas. Ser injustos, entrar a la fornicación, a la perversidad. Y el versículo 30 y 31 es más como en primera persona. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ¿sí? Nuevamente ahí aborrecedores de Dios nos está hablando del amor a Dios, ¿sí? Insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles y despiadados. ¿Qué más definición de todo lo que está aquí hablando Pablo, si no es prácticamente los 10 mandamientos aquí resumidos acerca de todo lo que hemos visto en este capítulo 1 de Romanos? Al final nos habla de los atributos de Dios y nos habla del pecado, cómo degrada la mente, y al final pues nos da un estoque final, el versículo 32, diciéndonos de todas estas perversidades que están allí, de todas estas, como decía aquí la anterior diapositiva, todo eso es inmundicia, pasiones vergonzosas, mente depravada, y esto es lo que no conviene. Esas cosas están configuradas ahí en este capítulo para Pablo con esos 3 atributos, digámoslo así, del pecado. Esos 3 atributos. El pecado es inmundo, es una pasión vergonzosa, entrar en una mente depravada, es hacer lo que definitivamente Dios no quiere que nosotros hagamos. Y aquí está en estos textos, no dividí, vamos a entrar que es justicia, fornicación, creo que es muy claro, ¿sí? Pero no sé si alguien tenga de pronto algo que adicionar aquí a todos estos tipos de pecados, si de pronto le parece interesante uno o tenga algo que agregar, porque de verdad pues podríamos quedarnos estudiando cada uno de estos pecados y encontrar dentro de la Biblia pues muchas cosas, pero pues traté de resumirlos acá en esta diapositiva, no sé, entonces los escucho si quieren agregar algo aquí. A mí me gustaría entender un poco más cuando dice detractor. No sé, ese me llamó la atención, no sé exactamente a qué se refiere. Perfecto, entonces vamos aquí dice, bueno, perdí mi celular ahorita. Alguien ahí que me busque el que tenga ahí el hebreo, el griego, de esa palabra detractor que está allí en el versículo, de hecho, de pronto si tienen otra versión, también podemos verlo allí, detractor. Sí, de Versículo todas 30. maneras, Sí. vale. De todas maneras, aunque no haré referencia por ahora del Strong, sí directamente del diccionario. Ok. Y nos dice que es una persona que critica a otra, una persona que critica a una persona o cosa o manifiesta, en este caso, un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Una persona chismosa, diría yo, detractor, de esos chismosos que están, mejor dicho, acabando con otros. Y efectivamente ahí Jordi habla, al inicio pues habla de murmurador, sí, murmurador es una persona chismosa, ¿sí? Y detractor, pues como Jordi lo mencionó, pues Bueno, también eso, aquí bueno, en ok, el Strong, ajá, lo que dice, no sé eso cómo se pronuncia, pero dice aquí sí, seostugues, esa es la palabra, y dice que la base de que es que odia a Dios, es impío y aborrecedor de Dios. Esa es una persona detractora. así es un detractor, si ustedes se dan cuenta que cuando me traicionó es como un traicionador, ¿sí? Me traicionó, ¿sí? Es como que se retracta de lo que antes estaba haciendo
y hace quedar mal, digamos, a su amigo, mejor dicho, lo dejó metido en algo que supuestamente haciéndose como, prácticamente Judas es un detractor, ¿sí? Haciéndose pasar como el amigo de Dios y lo traicionó. Es aquella persona traicionadora. Por eso otra de las traducciones es aquí, como yo ya lo decía, aborrecedor de Dios. Es una traducción. Traiciona a Dios, no ama a Dios, sino que lo aborrece en lugar de amarlo, aún. ¿Y por qué? Porque es un detractor, porque lo conoce. Ustedes se dieron cuenta en el versículo 20, que es claro que dice eso, que los atributos se ven, ¿sí? Y ellos lo ven claramente. Todas estas personas de las que está hablando aquí Pablo, recuerden que al final del versículo 20 dice, no tienen excusa, porque conocen realmente quién es Dios. Pero tristemente, ahí esa palabra detractor, a pesar de conocerlo, lo traicionan. Por eso se vuelven aborrecedores de Dios, porque en lugar de responder al amor que tiene Dios por ellos, simplemente responden de la manera totalmente diferente o la manera contraria a lo que Dios está dándonos a nosotros. Podemos volvernos en detractores, claro, cuando olvidamos el amor de Dios, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos volvemos en detractores diciendo simplemente, no, yo no quiero amarte, no me interesa, soy un detractor. Judas, como les decía, fue un detractor porque aborreció a Dios cuando él lo amó y caminó Judas con Dios como 3 años y miren lo que pasó. Lo traicionó, aborrecedor de Dios. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar, no sé, Yurani, si más o menos te quedó claro ahí esa parte. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar. Pues yo creo que al leer esta lista, Liceo, también mi mente me lleva a los frutos de la carne. Y están ahí en Gálatas que el mismo Pablo los explica y son hablando como de todos estos tipos de características. También varios de estos los encuentro en Gálatas 5, 17, si no estoy mal. Y habla pues de todo aquello que definitivamente es opuesto al Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu. Entonces esos son los frutos de la carne, también podría agregar ese pedacito allí. Ok, gracias Jordi. De hecho, pues vimos los frutos, sí, del espíritu, pero pues también están los frutos de la carne. Y sí, como Jordi lo menciona, aquí están todo lo contrario a lo que venía hablando Romanos. Y por eso, o sea, por lo menos a mí la frase más impactante ahí es la última del versículo 20. No, es que no tienen excusa. Dios de muchas maneras nos ama y es para nosotros también, no tenemos excusa. No tenemos excusa de por qué hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Dios nos lo ha mostrado de muchas maneras, dice ahí, por medio de la naturaleza, por medio de todo lo que ya hemos estudiado, Dios nos ha mostrado su amor. Y cada que terminamos un estudio, lo único que vemos al final es el amor de Dios. O sea, no hay otra palabra o otro atributo más grande que el amor de Dios visto en este capítulo 1 de Romanos. El amor de Dios enfocado en todo lo que encierra esto. Y uno dice, pero ¿cómo el amor de Dios? ¿Sí? Y por eso aquí al final, en el versículo 32, ahí en verde dice, conocen la misericordia. Y desde el versículo 18 hasta el 21, Dios está, y Pablo está recordando eso, Dios se mostró a ellos de muchas maneras, ¿sí? El versículo 21 dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron, lo conocen, es que lo conocen, ¿sí? Ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. En el versículo 18 y 21 nos habla de la misericordia de Dios. Dios no puede castigar o sea, no nos podría castigar si desconocemos las cosas, pero es que aquí las conocemos, ¿sí? O sea, no hay excusa para decir no. Simplemente yo hago lo que quiera porque pues no conocí o no conozco las cosas. Aquí Dios nos está diciendo, sí las conoces, sí las conocen. Y Pablo está diciendo, sí las conocen, pero vea lo que hacen. Esto y esto, ¿sí? Y no para juzgar, no lo hacía Pablo para juzgar, sino para que de verdad reflexionemos y nosotros hoy en día, pues ahora viendo lo que Pablo le escribió a los romanos,
reflexionemos si en algún momento nosotros también estamos conociendo el amor de Dios y estamos obrando como Pablo lo menciona allí. Conocemos todo, pero obramos al contrario. Y el versículo 32 nuevamente vuelve y nos reitera eso y empieza así: a pesar de conocer el justo juicio de Dios. Es que conocen que si Dios juzga y el juicio de Dios es justo, la justicia de Dios es con amor, ¿sí? No es porque Dios, a veces pensamos, no, Dios se le dio por castigar y te castigó y ya. No, el juicio de Dios siempre es justo. Hay una razón por la cual el juicio de Dios se ve en esta tierra o se ha visto pronunciado alrededor de la Biblia. ¿Por qué se dan los juicios? Hay razones para esos juicios. Así como hablábamos ahorita en el mandamiento número 4, hasta Dios da una razón del por qué santificar el séptimo día, ¿sí? Da una razón. Nos da una razón aquí también en la cual dice por qué el juicio de Dios se da. Es un juicio justo, dice, el justo juicio de Dios. Es algo que se da porque realmente hay motivos para que se den los juicios. Y por eso Pablo menciona atrás todas esas razones por las cuales el juicio de Dios se da. Son muchas razones. Y pues ahí sí dice lo más triste, y dice: los que practican toda esta lista de cosas de ahí para arriba, sí, son dignos de muerte. Y entonces ahí empezaríamos tal vez a debatir, pero ¿por qué Dios es así tan castigador? Pero como les mencioné, en el versículo 18 al 21, Dios está dando las razones por las cuales Él se mostró al pueblo y el pueblo no quiso obedecer. ¿Por qué se mostró a los romanos y romanos tal vez no quiso? ¿Por qué se muestra a nosotros y a veces nosotros no hacemos caso? ¿Sí? ¿Y por qué la muerte? Y Pablo más adelante lo menciona, cuando estudiemos Romanos 6:23, allí está esta razón. Y dice Romanos 6:23, alguien que me lo lea. Porque la paga. Adelante. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces dice allí, son dignos de muerte. ¿Y la causa de la muerte cuál es? Ahí dice el versículo 23, ¿la paga de qué? Del pecado, es la muerte. Es la muerte. Y todo lo que hay atrás, ¿qué es? Pecado. Y por eso no hay excusa, por eso es el justo juicio de Dios. O sea, Dios dice, ahí, los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué Él quiere? No, porque es que cuando Dios pone algo, Él lo cumple. O sea, Él aunque su misericordia le da a veces para esperar un poco, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que Adán y Eva les dijo, el día que de él comiere morirán. Y no fue que el mismo día murieron, Dios tuvo mucha misericordia. Les dio la oportunidad de vivir un poco más. Sin embargo, el juicio se dio porque era la muerte. Ellos podían haber tenido la vida eterna, pero tristemente llegó la paga del pecado. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, ¿sí? Y el versículo 23 de Romanos 6 dice, la paga del pecado es muerte. Y por eso este último versículo de Romanos dice, el que practica tales cosas es digno de muerte. ¿Por qué? Porque todas las anteriores cosas es pecado. Y ahora nos hacemos la pregunta, pero entonces, ¿qué es pecado? Y vamos a reafirmar nuevamente lo que acabamos de estudiar. Y eso lo dijo, Juan lo dijo en uno de sus libros, Primera de Juan 3:4. Alguien que me lea ese texto, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muchas gracias, Jordi. Entonces, si ustedes pueden encontrar de pronto, definimos pecado y decimos defraudar a Dios, entristecerlo, todo esto, pero Juan es claro. Dice ahí, el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Punto. Todo lo que vimos anteriormente nos refleja muy bien la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos, que es la ley moral, ¿sí? No es ley ceremonial, no son cosas ceremoniales, es moral, ¿sí? De lo que Dios pedía de nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, todo eso
cualquier, dice primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Y Pablo en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Así que la infracción de la ley es pecado y el pecado es muerte. De ahí para adelante, entonces nos podemos dar cuenta que por eso los mandamientos de Dios, todo lo que Dios pide de nosotros, refleja muy bien su carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos refleja su amor y nos refleja también su justicia, su misericordia y, como dice el libro de Números, y quiero que lo leamos, ya les digo el texto, Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? Y hay veces es triste saber que también Dios tiene que cumplir, ¿sí? Las cosas duras que se dan. Dios no quisiera, y por eso dice también el libro más adelante en el Nuevo Testamento, al final de, creo que es Pedro, dice que Él es paciente para con nosotros porque quiere que ninguno muera. Dios es paciente para con nosotros porque quiere que ninguno muera. Y quiero que leamos Números 23:19. Y ya entonces le doy la palabra a Fabián, que levanto la mano. Números 23:19, alguien que me lo lea. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es, entonces, sé que hay otra, mi versión por lo menos dice, cuando Él dice algo, lo hace, y cuando Él promete, lo cumple. ¿Qué Entonces, versión es, Eli? ¿Qué la versión mía es? es la versión 2000, la Reina Ok, Valera 2000, ¿sí? Dice, gracias. cuando Él dice algo, lo hace, y cuando promete, lo cumple, ¿sí? Y sí, es, digamos, viéndolo en el lenguaje actual, es así, lo mismo que leyó Jordi. Él no duda en cumplir sus promesas y cumple la palabra. O sea, no es que Dios diga, no, voy a hacer tal cosa y después no lo haga, porque Dios es la verdad en persona. Su palabra es verdad, dice. Todo lo que Él dice lo cumple y todo lo que Él dice lo hace y lo que promete lo cumple. Ese texto es muy bonito. Fabián y José también. Yo quería añadir algo Sí, en cuanto a los versículos, bueno, casi todos, ah, y tal vez es uno, pues yo, en mi opinión, que es una de las dimensiones de la idolatría, por decirlo así. Volviendo al concepto de la creación, de que fuimos creados a imagen de Dios, um, para mí la idolatría también es cuando yo no veo en el otro ser humano que está al lado mío, que también es alguien a la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, lo que, entre otras cosas, yo pienso que está diciendo Pablo en Romanos 1, es que cuando uno deja de ver a la persona alrededor de uno, las personas al lado de uno, como, como imagen de Dios, las degradamos a un lugar por debajo, ¿sí? Y entonces todas las cosas llegan a escalar al punto en la que dice Romanos, que hay injusticia. Injusticia es que uno hace algo en contra de alguien, ¿sí? Como que está por debajo mío, entonces hago una injusticia. Y todos los pecados toda la lista esa que se nombra ahí son el resultado de no ver al vecino, como imagen de Dios, o como Jesús lo dijera, que uno no ve al vecino como a uno mismo, ¿sí? Y no es capaz de amarlo como a uno mismo. Y eso llega a escalar al punto, como yo creo, como dijo Jordi, yo estoy de acuerdo, que de pronto Pablo está pensando en Sodoma, ¿sí? Porque, pues, si uno se acuerda de la historia de Sodoma, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, llegaron ese grupo, un montón de gente, y esencialmente estaban buscando hacer una violación en grupo. Sí, esto era o sea, era tal vez a lo más
degradado que puede llegar a una persona es que a usted no le importa. Y en la cultura antigua, hacer eso era una forma de dominar, era una forma de dominio, ¿sí? A nosotros no nos importa la persona que llega, pero para mostrar que nosotros estamos por encima de ella, cometemos esos actos en contra de ella para humillarla, ¿sí? Y tal vez yo pienso que lo mismo estaba pasando en Roma con el imperio. El imperio romano, desde el emperador, la élite, no era para nada. O sea, uno puede decir que en Roma la cultura no era ver a la persona al lado suyo como su igual. Era un sistema de clases que era lo más degradante posible, en el sentido de que la gran mayoría de personas no eran vistas como seres humanos, eran vistos como perros, eran vistos como animales que hay que humillarlas, que hay que ponerlas por debajo mío, y para lograr hacerlo se hacían todos estos actos que Pablo menciona. Entonces, la figura que Pablo está mostrando tal vez es no es la más, es a qué punto nosotros llegamos cuando dejamos de ver a mi prójimo como creado a imagen de Dios. Gracias, Fabián. Así es, y entonces vemos allí enmarcados y lo que decía Fabián, el amor a Dios y el amor hacia el prójimo, ¿sí? Porque se vuelve en una parte bastante importante esto de los mandamientos y ese amor al prójimo que debemos tener que de verdad refleja el carácter de Dios. José. Gracias. Solo que quiero aportar algo sobre la cuestión de la muerte, pero antes de hablar de eso, solo quiero agregar una cosita a lo que Fabián dijo con respecto a Sodoma. Ezequiel, en el capítulo 16, los versículos 49 y 50, dice las razones por las que cayó Sodoma. Y es interesante cómo va unido con lo que Fabián dice, la forma, o sea, la principal razón por la cual cayeron, o no la principal, sino el inicio de todo fue su jactancia, es decir, eran completamente orgullosos y veían a los demás como motivo para aprovecharse de ellos. Dice, leo rapidito, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia y hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Esa es otra forma, recuerde cuando hablamos sobre justicia, esa es otra forma de decir, y fueron injustos, que de hecho es la primera palabra de la lista de Romanos. Fueron injustos con su prójimo, se llenaron de soberbia. Fíjense que la lista que está allí en Romanos que estudiamos hoy, todos los pecados, por así, yo no los llamo pecados, simple pecado solo hay uno, apartarse del amor de Dios, apartarse de los principios de Dios. Los demás son manifestaciones del pecado. Y lo voy a mirar esto cuando hablo ahorita de la muerte. Ezequiel capítulo 16, los versículos 49 y 50. Creo que yo pregunto por ahí. Se llenaron de soberbia. Es interesante que en la lista de Romanos 1, de alguna manera todos los pecados son, o sea, no se repiten, pero sí hay uno que se dice dos veces, que está en el versículo 30, soberbios y jactanciosos. Esas dos palabras son realmente sinónimas, está hablando del orgullo. Y termina diciendo, se llenaron de soberbia que los llevó a cometer abominaciones. Las abominaciones, ahí están todos aquellos pecados que hacen daño y que obviamente se incluyen los pecados de índole sexual, porque es una palabra que se refiere a un texto en el libro de Levíticos. Entonces, eso para entender todo, o sea, todo lo que había detrás de Sodoma, todo lo que estaba sucediendo y las razones por las cuales cayó. Y es interesante este texto de Ezequiel. Con respecto a lo de la muerte, para mí, y puedo ponerme aquí un poco, de pronto alguien no puede estar de acuerdo, y pues de eso se trata, que dialoguemos y veamos nuestros puntos de vista. Para mí es muy complicado ver a un Dios que mata, y lo digo así sinceramente. El Juan 10:10 dice que el enemigo o el ladrón es el que ha venido a robar y matar, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero a la vez no puedo dejar de leer estos textos donde claramente habla de un resultado del pecado. Yo cuando entiendo el resultado de la muerte
con el pecado, yo lo veo de la forma no tanto como un juez dando una sentencia, sino más bien como un médico dando un diagnóstico. Cuando tú vas al médico, el médico te dice, José, tú tienes esta enfermedad. Si tú quieres vivir, este es el tratamiento que debes llevar. Pero si tú sigues comiendo estas cosas o haciendo estas cosas, pues tu cuerpo no va a aguantar y finalmente vas a morir. ¿Porque el médico me va a matar? No, claramente no. El médico lo que está tratando de decirme es, José, hay un problema en tu cuerpo que si tú no actúas y no dejas de hacer estas ciertas cosas que están dañando tu cuerpo, pues finalmente el resultado va a ser la muerte, ¿sí? Ahora, si tú quieres sanarte y quieres evitar la muerte, aquí te estoy dando una receta, bueno, si te va a dar un medicamento o unos ejercicios, bueno, cualquier cosa que debas hacer para recuperarte. Yo veo a Dios haciendo lo mismo. Yo a Dios en Romanos 1 lo que lo veo diciendo es, yo les he mostrado cuál es mi amor, cuál es mi justicia, cuál es la forma en la cual ustedes pueden tener vida, y es practicando mi justicia. Ahora, si ustedes se apartan de mi justicia, si ustedes se apartan de mis principios, su mente y su cuerpo van a empezar a irse a abusar, lo que sea, fallan. Como pierdo la imagen de Dios, voy a buscar llenar ese vacío buscando la imagen en otras cosas, en otros seres humanos, en animales o en otras, que básicamente ese es el concepto de idolatría. Y lo que te va a llevar es a destruirte a ti mismo y a destruir a los otros. De hecho, la lista que se presenta en Romanos, si la notan detalladamente, es una lista de abusos que una persona puede cometer con otro por falta de amor. Entonces, lo que Dios está diciendo es, mientras tú estés practicando eso, yo me lo imagino al Señor con la bata de médico y diciéndome, José, si sigues practicando estas cosas, estos abusos contra ti mismo y contra otros, pues el resultado va a ser la muerte. No porque yo te quiera matar, no, porque ese es el resultado de hacer esto. Todo lo contrario, yo quiero que tengas vida. Ahora, si tú no me oyes, dice el médico, me dice, ahora si no me oyes y sigues practicando y no tomas los remedios, pues te vas a morir. De esta manera es que yo veo la muerte encajada en lo que es, por un lado, la consecuencia final del pecado, pero a la vez en el marco de que Dios es amor y que lo que Él realmente lo que nos quiere brindar es vida. Aquí Mauricio decía algo sobre, por ejemplo, si fumar no está escrito en la Biblia, entonces es que la lista que está acá no es una lista, no muestre a ver si yo estoy cometiendo, no, este es simplemente pecado, es uno solo. Esos son simplemente diferentes manifestaciones del pecado que obviamente pueden tener muchos nombres, pero que a la larga lo que realmente estoy haciendo es apartándome del amor de Dios y no mostrándolo ni conmigo mismo ni con los otros. Hay un texto de Pablo que cuando yo lo leí la primera vez, yo creo que ya lo he dicho acá varias veces, a mí me llamó mucho la atención y es Gálatas 5:14. Dice, porque toda, no la mitad, toda la ley se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tengo que ser sincero, la primera vez que yo leí este texto, yo me puse a buscar en los textos previos y siguientes, bueno, y faltó la mitad, ¿dónde está el amor a Dios? Porque Jesús mismo en Mateo lo dijo, amarás a Dios y luego a tu prójimo. ¿Será que a Pablo se le olvidó la mitad? Porque solamente dijo que toda la ley se resume en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo he entendido que es que no son dos amores diferentes. De hecho, muchas veces cuando en la Biblia se habla de amor al prójimo, no se usa la palabra fileos, se usa la palabra ágape, que de hecho nosotros asociamos ágape, amor a Dios, pero ágape es ese amor aún el que yo siento por mi hermano. Muchas veces en la Biblia la palabra que se usa es ágape, porque es el mismo amor. La forma en que yo manifiesto el amor a Dios es amando a mi prójimo. Y es la forma, y es lo que me va a llevar a no cometer esa lista que está en Romanos 1. Qué pena que me alargue un poquito. Gracias, José, porque efectivamente yo sí estoy totalmente, que José dijo, de pronto no estén de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo porque así es. De igual manera como lo vimos en la parte anterior de Dios lo entregó, no es que Dios, sí, es el que haga que nosotros hagamos esto, que nos obligue,
Simplemente es que las decisiones que nosotros tomamos, como decía José, de no tomar el medicamento, de no recibir lo que Dios quiere para nosotros, pues simplemente tiene una consecuencia. Es el flujo natural de lo que va a pasar por no aceptar eso que Dios nos ha ofrecido, por rechazar esas cosas que Dios nos ha dado. Terminemos el versículo último y dice, por eso ahí ya puse de Romanos 1. Bueno, ya se acabó el tiempo, pero vamos a terminarlo para que no quedemos ahí con un tricito del capítulo 1. Dice al final, no solo las que cometen, sino las que se complacen en los que los practican. Por eso al final coloqué ahí no solo cometer, sino permitir. Alabar a las personas que lo hacen. Y a veces también nosotros por miedo o tal vez por amistad escondemos pecados de otros o tal vez, y a veces es duro, ¿sí? Es duro porque a veces nuestra propia familia o amigos muy amigos cometen estas cosas y no, definitivamente nosotros debemos es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí dice, el permitir también me hace culpable de ese pecado. No solamente el hacerlo, sino también como el ensalzar ese pecado, ¿sí? El promocionar el pecado, ¿sí? ¿Cuántas veces de pronto nosotros no promocionamos esas cosas de la lista que está aquí? Y como José lo decía, no solamente de la lista, porque hay muchas cosas que no pueden estar acá. Simplemente es un principio, ¿sí? Son los principios y de esos principios se desenvuelven muchas cosas que tal vez no aparecen acá, ¿sí? Pero son el principio. ¿Cuál es el principio? Y si lo que yo hago está defraudando, por eso aquí yo coloqué cada uno puede representar un mandamiento. Si yo estoy haciendo esto, ¿será que estoy desagradando a Dios? Pues busquemos en los mandamientos, porque ese es el carácter de Dios. ¿Estoy desagradando a Dios con lo que yo estoy haciendo, con mis actos? Como decía ahorita, si fumo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es esto mandamiento, no matarás, me estoy matando a mí mismo con fumar, obviamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Infringiendo un mandamiento. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer, pero lo triste así, no solo cometer, sino permitir que otros lo hagan, ¿sí? Como consentir en eso, como no decir nada, por lo menos decirlo, ¿sí? Porque ya cada persona toma la decisión, pero si yo me quedo callado, pues también estoy siendo como, y eso de hecho en la ley también es, ¿no? Cuando yo tengo la oportunidad de defender a alguien y no lo hago, también soy culpable, ¿sí? También soy culpable de eso. Y quiero que leamos, aquí ya, bueno, si quieren decir algo, pero para terminar, en Pedro, ¿sí? En segunda de Pedro 3, 9, que era el versículo que les decía ahorita, segunda de Pedro 3, 9. Y ahí está lo que hablábamos ahorita, ahí está el amor de Dios reflejado y Pedro lo menciona acá, ¿sí? El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca. No es Dios que, lo voy a matar, no. Él no quiere que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que reciban, como decía José, ese remedio que Dios tiene para nosotros, que todos vayamos allá. Y Él es paciente porque realmente Él quisiera que ninguno muriera, pero tristemente no va a pasar porque muchas veces somos tercos y no obedecemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, no sé si tengan algo más que agregar antes de terminar. Sí, de pronto algo cortico, porque de Sí, pronto, pues, para muchos puede parecer algo difícil entender esto. ¿Y qué es de pronto lo de los 10 mandamientos? Entonces Pablo está diciendo allí, o todo lo que hemos estudiado pareciera que el que infringe un mandamiento pues se pierde. Y nosotros no somos salvos por obras o no vamos a ser salvos por cumplir los mandamientos que hemos hoy estudiado en detalle, sino que, como dice dos textos que solo quiero leer rápidamente, que está en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el capítulo 15, versículo 10, el mismo Jesús nuevamente reforzando la misma idea, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, el objetivo aquí es el carácter de Dios, que es el amor. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, o como decía o intentó decir, por ejemplo, Mauricio, tomo el texto que él dijo allí, no, es que fumar no está en ningún mandamiento. Cuando yo lo veo desde ese punto de vista, estoy viendo los mandamientos sin amor. Pero cuando yo veo los mandamientos con amor, voy a entender que puedo profundizar en muchos de ellos al ver que definitivamente si Dios los puso fue por amor. ¿Por qué? Porque te van si yo hago lo opuesto, me encantó el ejemplo que puso allí, en este caso, que Dios es como nuestro médico, el que nos diagnostica con amor. Y Santiago nos dice que si nos queremos diagnosticar o si queremos hacer un examen, vayamos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Y es algo bonito saber que yo no me voy a salvar, no por guardar los mandamientos al pie de la letra, sino que lo voy a hacer o guardo los mandamientos es porque realmente amo a Dios y acepto el amor que Él me dio a mí a través de Jesús. Entonces, como tratar de clarificar que nosotros estamos siendo salvos es por el amor inmenso que le queremos demostrar a nuestro Dios y no hay otro camino, no hay otro método, se inventarán lo que sea, pero no hay otro método que guardar los mandamientos de Dios. Si yo guardo los mandamientos de Dios, definitivamente lo estoy amando. Oye, pero hermano, y ahí también habla del sábado. ¿Y qué tiene que ver el sábado? La adoración de Dios. Dios te dijo a ti un día, no dijo lunes, no dijo martes, Dios dice el sábado. ¿Y por qué? Él le place. Y al ver la realidad, por lo menos de este mandamiento, que aunque no lo profundizamos, es maravilloso que se tocó un poquito, es ver tantas familias destrozadas porque el médico de médicos, el Todopoderoso, te dice, guarda el sábado, dedícalo, no trabajes, dedícalo para conocerme, es decir, fortalece tu relación espiritual. Hay muchos hogares que hoy están en el piso porque no le dedican tiempo a Dios y mucho menos a la familia. Y tristemente un hombre me decía, cuando estudiábamos este tema del sábado, porque yo no le quería hablar del sábado, pero él fue el que me dijo que le hablara y le enseñara del sábado. Y cuando empezamos a hablar, duramos como 2 horas hablando del sábado y dijo, wow, nunca había entendido tanto acerca del sábado y de ver por qué los bares, las discotecas abren los viernes para que ya el sábado los jóvenes estén perdidos del alcohol o las drogas. Empezó a profundizar desde su punto de vista de lo importante que era el sábado en la familia en los tiempos de hoy. Y pues los mandamientos, si los guardamos, debería ser por amor. Entonces eso es lo que mi último aporte. Gracias, Jordi, por esa conclusión también, porque así es, no somos salvos, somos salvos por gracia. Y esa gracia que es el regalo inmerecido, como fruto nuestro, nos lleva a amar a Dios y demostrarle su amor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. No al contrario, porque estaríamos entonces tratando de hacer cosas para recibir un regalo merecido, digámoslo así, pero no, el regalo es inmerecido porque no lo merecemos, pero por amor Dios nos lo da. Muchas gracias, Jordi. Joa, te doy la palabra entonces para concluir y hagamos la oración final. Gracias, Celi. Bueno, pues gracias a todos por la participación en esta noche. Y pues bueno, antes de tener nuestra oración final, les queremos anunciar que pues luego de la encuesta que hemos realizado allí con ustedes en el club de estudio, pues se ha tomado entonces la decisión, acorde a las peticiones que recibimos, que nuestro club va a mover la hora de comienzo y ahora vamos a comenzar a las 7:30 de la noche. Seguimos obviamente los martes, pero ahora vamos a comenzar a las 7:30, escuchando pues las peticiones, como ya les digo, de lo que pues las personas desean, ¿no? Hemos visto que pues ha sido un poco menos la asistencia de los martes y bueno, pues al parecer es por el asunto de la hora en la que comenzamos y muchas veces pues las personas como que se sienten intimidadas de entrar a media clase o ya no se animan. Entonces pues del otro martes vamos a comenzar a las 7:30. La idea es estar pues una hora de 7:30 a 8:30 de la noche y bueno pues con la ayuda de Dios vamos a ver cómo nos va con este nuevo horario. Y ya pues para terminar en esta noche entonces no sé si Rosemary quisiera
orar para que podamos terminar en esta noche nuestra sesión del club de estudio? Claro que sí. Gracias, hermosa. Vale. Oremos. Amado Dios, tú que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocerte, de estudiar tu palabra, de despejar todas las dudas que a veces el día a día nos generan, Señor. Rogamos, Padre amado, para que nos ayudes cada día que estemos más cerca de ti, Señor, a que tu Espíritu nos ayude a sentir esa necesidad de seguir escudriñando tu palabra, de seguir estudiando, Señor, de seguir identificando todos esos mensajes que tú has querido dejar en tu palabra, Señor, y que has permitido o que permites aún, Señor, que podamos conocer. Señor, si en nuestro corazón aún existen faltas que nos están alejando de ti, Señor, ruego de todo corazón que nos ayudes a recordarlas y que en nuestra oración personal, Señor, te podamos entregar esas debilidades, Señor, esas cosas que nos alejan de ti para que puedan ser eliminadas de nuestra vida, Señor, para que podamos ser purificados, Señor, y podamos seguir adelante. Bendice a las personas que están en este momento, Señor, que podemos hacer el estudio, que podemos culminar el capítulo 1 de Romanos, Señor, y que nos ayudes a recordar ese espejo que dejaste, tus 10 mandatos, Señor, tu ley bondadosa, Señor, que nos muestra el camino por el cual debemos seguir. También, Señor, quiero rogar por las personas que en este momento están afligidas, que tienen dolor, que tienen una necesidad, para que seas tú, Señor, poniendo en el camino ángeles y cubriendo sus necesidades para que se puedan acercar a ti, Señor, para que también vean una luz en el camino y no se sientan solos. Acompáñanos, Señor, ahora que cada uno de nosotros va a continuar con sus actividades personales. Acompáñanos, bendícenos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.